Hola, hoy me atrevo a contar la historia que le ocurrió a mi abuelo, que fue trailero durante años, y que mi abuela me contó una noche en la que, por alguna razón, decidió hablar de ello. No es una historia que suela compartir. En mi familia, este tema se evita como si al mencionarlo, se abriera una puerta que nadie quiere cruzar. Mi abuelo se llamaba Domingo. Era un hombre tranquilo, serio, trabajador, de esos que sabían leer el cielo, predecir una tormenta por el olor del aire y arreglar el motor con un alambre y un destornillador viejo. Durante más de 20 años recorrió rutas del norte de México, cruzando por Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, y a veces incluso más lejos. Según mi abuela, ese día parecía distinto. No estaba enfermo, ni molesto, pero estaba extraño. Le dijo que había tenido un sueño raro, que lo hizo despertarse con sudor frío. Soñé que manejaba por una carretera sin fin, le dijo. Que buscaba un desvío para regresar, pero no había ninguno. Solo avanzaba, una y otra vez, por el mismo tramo. Ella le respondió que solo era cansancio, que dormiría mejor al volver. Él sonrió, medio en broma, medio serio, y dijo: Lo sé. Pero fue tan real. Esa misma madrugada, salió en su camión. Tenía que hacer una entrega cerca de Matehuala y luego pasar la noche en una pensión de traileros conocida por todos los del gremio. Tenía todo planificado. Iba a volver al día siguiente. Pero nunca regresó. La última vez que se supo de él fue a las 7:43 de la noche. Llamó desde una gasolinera vieja, al borde de un tramo de carretera estatal que, según él, siempre evitaba porque lo ponía nervioso. La llamada duró poco, pero mi abuela la recordaba palabra por palabra. ¿Estás bien?, le preguntó. Él respondió, con una voz cansada. Sí, más o menos. Solo que este tramo está raro. No me acuerdo de haberlo pasado nunca, y eso que lo he hecho 1000 veces. Todo se siente distinto. Los árboles, la curva, hasta la luz. Es como si no fuera el mismo camino. Ella le preguntó si estaba perdido. Él dudó. No estoy perdido. Pero siento que algo está mal. Como si el lugar no quisiera que me fuera. Y justo cuando iba a decir algo más, la llamada se cortó. No fue un clic. No fue un se cayó la línea. Fue como si se apagara el mundo detrás del teléfono. Mi abuela intentó devolver la llamada, pero no hubo respuesta. Llamó a la empresa. Nadie sabía nada. No había entregado el cargamento. No había llegado a la pensión. Nada. Las autoridades comenzaron la búsqueda al día siguiente. Helicópteros, radios, incluso voluntarios. Buscaron en pueblos, gasolineras, caminos secundarios, barrancos, pero nunca encontraron el camión ni a mi abuelo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Con los años, el caso se cerró sin respuestas. Pero mi abuela nunca lo aceptó. Una noche, cuando yo tenía 14 años, estábamos solos en casa y se fue la luz por una tormenta. Ella me preparó una vela, un café, y se sentó a mi lado en la mesa. Sin decir mucho, me dijo: Tu abuelo no se perdió. Él sabía todos los caminos. Sabía leer el mapa sin necesidad de mirar. Él simplemente entró a uno del que no se puede salir. Yo le pregunté a qué se refería. Hay lugares, dijo, mirándome sin parpadear, que no están en el mundo como lo conocemos. Caminos que se abren cuando algo se rompe. Cuando uno va demasiado cansado, demasiado solo, o cuando algo te llama desde el otro lado. Él me lo dijo. Me lo advirtió. Y yo no supe escucharlo. Desde entonces, cada vez que pasamos por ese tramo de carretera, mi madre pone música fuerte. Nunca quiere hablar. Nunca mira por la ventana. Y yo, a veces, cuando viajo de noche y veo en la distancia una gasolinera vieja y solitaria, me pregunto si no será la misma donde él llamó por última vez. Me pregunto si de verdad desapareció, o si sigue ahí, atrapado entre curvas que no terminan nunca, buscando el camino de vuelta a casa. Años después, ya de adulto, decidí investigar por mi cuenta. Me fui al archivo municipal, revisé periódicos antiguos, notas de desaparecidos.
solo encontré una pequeña mención, casi perdida entre otros casos. Hombre desaparecido en tramo carretero rumbo a Matehuala. No hubo rastro del vehículo. Familiares sin respuestas. Eso fue todo. Como si su historia no importara. Como si el mundo hubiera decidido olvidarlo. Pero lo que más me marcó fue un día, cuando ya tenía coche propio, y decidí pasar por ese tramo de la carretera. Fue una decisión tonta, lo sé, pero sentía que necesitaba hacerlo. Que si no lo intentaba, esa parte de mí seguiría incompleta. Salí al amanecer. Manejé por horas. Y cuando llegué al lugar donde, según mi abuela, estaba la gasolinera desde donde él llamó, algo se sintió extraño. No estaba. No había gasolinera. Ni rastro. Solo un terreno baldío, con maleza alta y una cerca oxidada. Me bajé del coche, caminé entre la hierba. A lo lejos, se escuchaban cuervos. El viento soplaba de lado, como si viniera de otro sitio. No lo puedo explicar, pero sentí, como si alguien me observara. Vi un poste de luz caído, medio cubierto por la tierra. Viejo, astillado, con cables colgando. Y sobre una piedra, apenas visible, una tapa metálica oxidada, como de una línea telefónica antigua. En ese momento, entendí que lo que contó mi abuela era cierto. Que esa llamada no fue una casualidad. Fue un aviso. Una despedida. O tal vez, una última oportunidad de regresar, que se perdió en el ruido del auricular. Regresé al coche con el corazón acelerado. No quise mirar atrás. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta qué pasó con mi abuelo, solo respondo: se lo llevó el camino. Pero cuando estoy solo, y escucho la radio sonar con estática en un tramo solitario, no puedo evitar pensar: ¿y si en algún lugar, su camión sigue encendido, avanzando por una carretera que no tiene final? ¿Y si alguna vez pasan por ahí? Por ese tramo olvidado donde ya no hay gasolineras ni postes. Y sienten que el aire pesa más de lo normal. Deténganse. No sigan. Porque tal vez, hay caminos que no llevan a ninguna parte, pero tampoco te dejan volver. Hola, les voy a contar la historia que me pasó hace unos años en una de esas rutas que uno hace tantas veces que ya no piensa que algo puede salir mal. Pero salió. Algo se rompió esa noche y nunca volvió a ser igual. Yo trabajaba como repartidor en tráiler de carga pesada. Viajes largos, casi siempre nocturnos, a veces acompañado por mi mejor amigo, Carlos. Nos conocíamos desde los 17 años y llevábamos años compartiendo carretera, turnándonos para conducir, contando historias, burlándonos de todo, como hermanos. Nos gustaba hacer chistes sobre las leyendas de la carretera, pero nunca las tomábamos en serio. Aquel viaje comenzó como todos los demás. Salimos desde Guadalajara rumbo a Saltillo con una carga ligera, así que íbamos relajados. Llevábamos provisiones, 2 termos con café y buena música. La carretera estaba tranquila, sin tráfico, y la noche avanzaba con normalidad. En los primeros kilómetros íbamos hablando de cualquier cosa. Luego él conducía mientras yo dormía un rato en la parte de atrás. Nos íbamos turnando cada 2 o 3 horas, todo iba bien, como siempre. Hasta que, a la altura de un tramo rural entre San Luis y Matehuala, Carlos me dijo que necesitaba bajarse. Era de madrugada, y estábamos cruzando una zona solitaria, con neblina baja y sin señal en el teléfono. Le dije que esperara a la próxima gasolinera, pero me respondió: no aguanto. Solo voy a hacer mis necesidades. En un minuto estoy. Paró a la orilla, apagó las luces del tráiler para no llamar la atención, agarró la linterna y se bajó por la parte trasera. Yo me quedé dentro del tráiler esperando. Pero pasaron 5 minutos, luego 10. Me extrañó que tardara tanto. Le mandé un mensaje por WhatsApp, pero estaba sin cobertura. Toqué el claxon un par de veces, y nada. Entonces el miedo empezó a asomar. Agarré mi linterna, bajé, y caminé hacia donde lo vi desaparecer. Lo llamé varias veces, pero el eco fue mi única respuesta. No había absolutamente nada. Solo el silencio del campo, un viento suave y esa sensación que no sé explicar, como si alguien me observara desde la oscuridad.
Me devolví al tráiler, sin saber qué hacer, y justo cuando estaba por encender el motor, vi una silueta caminando desde el otro lado de la carretera. Estaba Carlos. Venía despacio, con la cabeza baja, sin decir palabra. Subió directamente al asiento del copiloto, se sentó recto, mirando hacia adelante. Le pregunté si todo estaba bien, si le había pasado algo. No respondió. Solo respiraba fuerte. Estaba sudando, pero su piel se veía pálida y fría. Me inquietó. Carlos no era así. Él siempre tenía algo que decir. Siempre hacía un chiste, una burla, cualquier cosa. Pero esa noche estaba mudo. Tenso, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Condujimos así, en silencio, por casi 40 minutos. Yo ya no sabía si hablarle más o dejarlo en paz. Me sentía raro, como si algo invisible viajara con nosotros, y no sabía qué era. Finalmente, vimos una gasolinera abierta. Paré sin pensarlo. Necesitaba aire, necesitaba bajarme, necesitaba ver qué carajos estaba pasando. Y ahí, al bajar del tráiler, lo vi. Carlos estaba ahí. Sentado en una banqueta, al lado de un par de camioneros, tomando agua y comiendo una bolsa de frituras. Me paralicé y literalmente, por un minuto pensé con quién venía por el camino si Carlos estaba ahí sentado. Volteé hacia la cabina, y el asiento estaba vacío. El Carlos que venía conmigo ya no estaba. No había salido del tráiler. No había abierto la puerta. Solo, desapareció. Me acerqué al otro Carlos, el de la banqueta. Estaba serio, molesto, confundido. Cuando me vio, se levantó de golpe y me gritó. ¿Qué pedo contigo, güey? ¿Por qué me dejaste tirado en la carretera? Yo no entendía nada. Intenté explicarle, pero tartamudeaba. Le dije que había vuelto al tráiler. Que habíamos viajado juntos. Que no había forma de que no fuera él. Carlos me miró sin entender. Luego se puso más serio. Yo nunca volví al tráiler. Estuve esperando como 15 minutos, me alejé un poco porque vi una luz extraña entre los matorrales. Me perdí. Me dio miedo regresar. Por suerte, unos traileros me vieron caminando por la orilla y me subieron. Me dijeron que parecía desorientado. Creí que te había pasado algo. Nos quedamos en silencio. Nos sentamos juntos, pero no dijimos nada por largo rato. Y esa fue la última vez que hicimos una ruta larga juntos. Carlos pidió el cambio a rutas urbanas. Me confesó que nunca volvió a dormir bien después de esa noche. Que a veces, al despertar, sentía que alguien más estaba con él. Que veía su propio rostro en sueños, viéndose a sí mismo desde otro lado del camión. Como si hubiera estado dividido esa noche. Yo también cambié. A veces me despierto en la madrugada y siento frío. Me cuesta mirar por el espejo retrovisor. Y juro que, más de una vez, cuando paso por esa carretera, veo una figura parada entre los árboles, como esperándome. Tal vez lo que recogí no era Carlos. Tal vez recogí algo que lo imitaba. Algo que lo siguió. O que me sigue a mí. Y lo peor no fue lo que pasó esa noche. Lo peor es que Carlos todavía me escribe de vez en cuando. Pero nunca contesta cuando le respondo. Solo manda un mensaje. Siempre el mismo. ¿Recuerdas lo que viste? Siguiente relato. Hola, hoy quiero contarles una historia que no me ocurrió a mí, pero me la contó alguien a quien conocí en una estación de servicio hace años, en plena madrugada. Era un hombre ya mayor, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Lo que me contó esa noche me dejó tan mal, que aún ahora, al recordarlo, se me revuelve el estómago. Él había sido conductor de camiones de carga durante más de 20 años. De esos que hacen rutas largas, cruzando estados enteros en soledad. Me dijo que lo que vivió esa noche fue lo que lo hizo dejar su trabajo para siempre. Fue en una ruta solitaria entre Zacatecas y Durango, una carretera conocida por sus tramos rectos, largos, secos, con poca señal y menos tráfico. Él salía de noche para evitar el calor del día, y en ese viaje iba solo. Eran casi las 2:30 de la madrugada, cuando empezó a notar una niebla extraña,
baja, espesa, que no era común en esa zona desértica. Al principio no le dio importancia. Pero algo lo puso en alerta. La radio del tráiler empezó a fallar. Primero ruidos. Luego interferencias. Y por último, una voz. No era un locutor. No era música. Solo una voz muy suave, muy cerca del parlante, que decía: ¿Dónde estás? Ya vienes. Apagó la radio de inmediato, pensando que era un fallo eléctrico. Pero la voz se escuchó una vez más, esta vez por el altavoz del sistema GPS. Ya casi llegas, dijo. Luego, silencio total. Intentó convencerse de que era su cansancio, que tal vez estaba alucinando por no dormir bien. Pero fue entonces cuando lo vio. A un costado de la carretera, en la niebla, una figura levantó el brazo pidiendo que parara. Era un hombre, vestido con ropa de trabajo, un overol gris y gorra. Se le veía delgado, pálido, como empolvado. El camionero bajó la velocidad, por costumbre, por humanidad. Nunca había dejado tirado a nadie en la carretera. Le abrió la puerta del copiloto, y el hombre subió en silencio. Solo asintió con la cabeza. El camionero le ofreció agua, le preguntó si iba lejos. Pero el hombre nunca respondió. Solo miraba hacia adelante. A los minutos, el camionero empezó a notar un cambio en el ambiente del tráiler. Un olor húmedo, como a tierra mojada o flores marchitas. Y un frío imposible, como si estuvieran en una cámara frigorífica. Lo que más le incomodaba no era el silencio del pasajero. Era que cada tanto, lo miraba de reojo. Unos ojos negros, completamente negros, sin brillo, sin alma. Después de unos 30 kilómetros, el pasajero dijo, por primera vez: Aquí me bajo. Era un tramo solitario, sin casas, sin nada. Solo piedras y matorrales. El camionero detuvo el vehículo y bajó con él, para ver si necesitaba algo más. Pero el hombre ya no estaba. Desapareció. ¿Literal? En segundos. No caminó, no corrió. Solo se desvaneció como si nunca hubiese estado ahí. El camionero miró en todas direcciones. Gritó. Encendió una linterna. Nada. Volvió al tráiler temblando. Y en el asiento del copiloto, había huellas. Huella de tierra mojada. Pero él no había visto lodo en ningún lado. Condujo hasta la siguiente gasolinera, completamente descompuesto. Ahí, mientras tomaba café con manos temblorosas, me lo contó. Me dijo que desde esa noche, juró no volver a manejar en la madrugada. Y lo cumplió. Porque algo, lo que sea que subió con él esa noche, no era humano. Después de contarme todo eso, el hombre se quedó en silencio. Lo miré fijamente. No sabía si estaba bromeando o si todo era una historia de carretera como tantas otras que circulan entre traileros. Pero entonces me mostró una foto. Era la cabina de su tráiler, y en el asiento del copiloto. Se veía una silueta oscura. Difusa. Como una sombra mal enfocada, con un rostro que no estaba ahí cuando él tomó la imagen. No me lo creas, me dijo. Solo ten cuidado con lo que recoges en carretera. No todo lo que parece perdido, está vivo. Me quedé helado. El café ya no sabía a nada. Y cuando me despedí de él, antes de volver a la ruta, me dijo algo más. Desde esa noche, sueño con él. Me mira desde la orilla del camino. Siempre está ahí, como esperándome. Solo que ahora, cada vez que sueño con él, está más cerca. Nunca más volví a ver a ese hombre. Ni sé si todo fue cierto o producto del insomnio y el peso de los años. Pero desde entonces, cada vez que veo a alguien hacer autostop de noche, no puedo evitar acelerar un poco más. Siguiente relato. Hola, hoy les voy a contar algo que nunca pude explicarme del todo. Fue algo que viví hace unos años, y aunque me da miedo hablar de esto, siento que necesito sacarlo. Solo les pido que no juzguen y escuchen hasta el final. Yo trabajaba como repartidor de suministros, haciendo rutas por todo el norte de México.
Mi trayecto habitual iba desde Zacatecas hasta Coahuila, pasando por varios pueblitos. Algunos ni salían en el GPS. Una noche, tomando un desvío por una carretera secundaria debido a un derrumbe, mi GPS me mostró un atajo que nunca había visto. Espolla, decía. Pensé que sería otro pueblito más, y como la noche era tranquila, tomé el desvío. El camino era angosto, sin alumbrado, pero muy recto. Todo normal, hasta que pasé junto a un cartel de madera viejo, carcomido, que apenas se leía, pero alcanzaba a ver grabado el nombre, Bienvenidos a Espolla. Todo se sentía raro. Las luces del camión parecían apagarse un poco. Como si el aire se volviera más pesado. Me esforzaba por no pensar cosas extrañas, pero entonces vi algo que me hizo sudar frío. Era un niño, ahí. Parado en medio de la carretera, solo en medio la nada. Frené de golpe, bajé la ventanilla y grité. «Oye, ¿estás bien?» No respondió. Solo me miró. Sus ojos eran muy grandes, y no parpadeaba. Bajé del camión, dudando. No quería dejarlo ahí. Me acerqué con la linterna, y entonces, el niño giró y corrió al monte, con una velocidad que no parecía humana. Volví al vehículo aterrado y decidí avanzar lo más rápido posible. Ahí fue cuando lo noté, había casas al fondo, pero todas abandonadas. Puertas abiertas, ventanas rotas, y ni una sola luz encendida. Pasé por lo que parecía la plaza central. Había una fuente seca, y alrededor, estatuas. Pero no eran comunes. Tenían expresiones de miedo, como si hubieran gritado antes de quedarse inmóviles. Seguí avanzando. Quería salir de ahí. Y entonces, el GPS se apagó. Intenté reiniciarlo, pero solo mostraba una palabra parpadeando. ¿Espolla? Ya estaba perdiendo la calma cuando vi algo a lo lejos, una estación de gasolina vieja, como de los años 60. Me detuve allí, bajé y entré buscando a alguien. La campanita de la puerta sonó. Y de pronto, una mujer mayor salió de la parte trasera. Tenía los ojos grises, apagados, y se movía lento, como si no tuviera fuerza. ¿Dónde estoy?, le pregunté. Ella no respondió. Solo apuntó hacia un mapa viejo clavado en la pared. Pero cuando lo vi, ese mapa no tenía ninguna salida. Solo mostraba Espolla y varios puntos sin nombre alrededor. Entonces, sin previo aviso, la mujer comenzó a murmurar algo en otro idioma. Las luces parpadearon. Me giré para salir corriendo, pero al volverme, ya no había puerta. Solo una pared de madera podrida. Estaba atrapado. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un momento, me desmayé o algo me hizo perder la conciencia. Cuando desperté, estaba dentro de mi camión, estacionado en medio del camino original que había tomado antes del desvío. Eran las 6 de la mañana. Pensé que había sido un sueño, hasta que miré el asiento del copiloto. Había una figura tallada en madera. Un niño, con la misma expresión que el que vi parado en la carretera. Y en la parte inferior, tallado a mano. Bienvenido a Espolla. No todos logran salir. Salí de allí lo más rápido que pude. No miré atrás. No quise pensar más en eso. Durante días no hablé del tema. No podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía a ese niño parado en medio de la carretera, y sentía que me observaba. Una semana después, decidí revisar el mapa con otros compañeros traileros en una parada de carretera. Les pregunté si alguna vez habían pasado por Espolla. Uno, un hombre mayor, palideció al oír ese nombre. ¿Espolla?, dijo bajando la voz. Ese lugar no existe. Lo quitaron del registro en los años 80 después de que desaparecieran varios camiones, y nunca más se habló de eso. Me juró que él conoció a alguien que dijo haber pasado por ahí y que desde entonces nunca volvió a ser el mismo. Y lo más espeluznante fue cuando me mostró una fotografía vieja, en blanco y negro, de una gasolinera abandonada. Era la misma donde estuve. Desde entonces, nunca más volví a tomar atajos. Ni a seguir rutas que no conozco. Porque entendí que hay lugares que no pertenecen a este mundo.
Y que a veces, solo a veces, si tienes demasiada suerte, te dejan ir. Siguiente relato. Y no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita si te gustan las historias reales de carretera, de miedo y misterio. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos testimonios. Este relato me lo contó un viejo conocido de mi padre, un hombre que como él, pasó gran parte de su vida manejando tráiler por las carreteras más oscuras y solitarias de México. Un tipo honesto, de carácter fuerte, bromista, pero de esos que no se asustan con cualquier cosa. Al menos no lo hacía antes de lo que vivió una madrugada en la sierra entre Hidalgo y San Luis Potosí. Todo comenzó cuando le tocó un viaje largo junto a su mejor amigo, también trailero. Compartían turnos para conducir y descansar, como muchas veces lo habían hecho. Esa noche iban riéndose, contando anécdotas, escuchando música, y con buen ritmo de ruta. A eso de las 3 de la mañana, el amigo le pidió parar, que tenía que orinar. Frenaron a un lado del camino, cerca de un viejo señalamiento oxidado. El lugar estaba en completa oscuridad, y la carretera desierta. El amigo bajó y se perdió entre los matorrales. Pasaron 5 minutos, luego 10. El hombre, nervioso, intentó enviarle un mensaje. Todo bien, pero no había cobertura. Encendió una linterna y bajó a buscarlo, llamando su nombre. No hubo respuesta. Solo el eco entre los árboles. Hasta que lo vio. O al menos creyó verlo. Una figura alta, delgada, de espaldas, completamente inmóvil, parada entre los árboles. No parecía su amigo. Gritó, y la figura giró la cabeza de una forma imposible, como si el cuello no existiera. El susto lo hizo correr de vuelta al camión. Encendió el motor, y justo en ese momento, su amigo subió también. Iba completamente serio, pálido, con la mirada perdida hacia la ventana. No dijo ni una palabra. El hombre intentó hablarle, bromear, preguntarle qué había pasado, pero el otro no respondía. Lo único extraño era que su ropa estaba impecable. ¿Limpia? Ni rastro de haber estado en el monte. Viajaron en completo silencio durante más de 1 hora. Hasta que llegaron a una gasolinera abierta. Y ahí, lo que vio le heló la sangre. Sentado en una mesa plástica, tomando una sopa instantánea, estaba su verdadero amigo. El de verdad. El que supuestamente había estado con él todo ese tiempo. ¿Dónde estabas?, le gritó. ¿Cómo que dónde? Me dejaste tirado allá atrás. Otros camioneros pasaron y me recogieron. Volvió al tráiler. Abrió la puerta. No había nadie. Nada. Desde esa noche, ese hombre no volvió a conducir de madrugada. Decía que a veces, al mirar por el retrovisor, veía la silueta sentada a su lado. Mirando hacia el frente. Sin hablar. Y lo peor, sin reflejo. El amigo, el verdadero, juraba no haber visto nada raro. Dijo que lo llamó varias veces antes de bajarse, que se quedó esperándolo porque pensó que se había quedado dormido en la cabina. Pero al ver que no respondía, intentó marcarle, sin señal. Decidió caminar un poco, pero ya el tráiler no estaba. Ambos se miraron confundidos. El relato no tenía lógica. Cada uno vivió una versión diferente de la misma noche. Pero lo peor vino después. A los pocos días, el hombre comenzó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que volvía a esa carretera, solo. Que el tráiler se detenía solo, como si algo lo obligara. Y que en mitad de la nada, subía a la cabina esa misma figura que vio aquella vez, pero ahora sí le hablaba, con una voz distorsionada, hueca, que repetía: ya sé quién eres, y te estoy esperando. Los sueños eran tan intensos que se levantaba empapado en sudor, sin aire. Llegó al punto de vender su camión. Dejó la carretera. Y se mudó de ciudad sin decirle a nadie. Hoy vive con un silencio extraño en los ojos, como si arrastrara algo que nadie puede ver, pero que sigue ahí. Porque hay rutas que no son solo caminos. Son puertas. Y a veces, sin darte cuenta, las cruzas. ¿Te atreverías a viajar solo por esa ruta? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte.
dejar tu like y compartir este relato con quien no te crea. Siguiente relato. Hola, me llamo Samuel y les voy a contar una historia que nos relató un viejo amigo de mi padre. Es una experiencia que vivió junto a su hijo, una noche que jamás olvidará, ni él, ni nadie que la escuche. Aquel hombre era conductor de tráiler desde hacía más de 20 años. Era serio, responsable y muy reservado. Pero ese día, en una comida familiar, rompió el silencio y compartió lo que le ocurrió en una carretera del norte de México, cerca de la Sierra Madre Oriental, en un tramo solitario entre Nuevo León y San Luis Potosí. Él había aceptado llevar una carga de maquinaria a una fábrica lejana. Por falta de tiempo, decidió llevar a su hijo de 11 años con él, como lo había hecho algunas veces durante las vacaciones. Salieron al anochecer, sin sospechar lo que les esperaba. La carretera estaba vacía, con neblina espesa y el viento golpeando suave los cristales. El niño iba despierto, mirando el camino con curiosidad. El padre encendía la radio, pero solo se escuchaba interferencia. Todo parecía normal, hasta que vieron a lo lejos una figura en la orilla de la carretera. Era un hombre parado, con una mochila, levantando el pulgar pidiendo aventón. El chofer dudó, pero por instinto humanitario, se detuvo. El hombre subió sin decir palabra. Llevaba una gorra baja y una chamarra vieja. Se sentó en el asiento de copiloto, al lado del niño, quien de inmediato se acurrucó contra la puerta, incómodo. El padre intentó entablar conversación, pero el hombre no respondió. Ni una palabra. Solo miraba hacia el frente, y a ratos hacia el niño, lo que hizo que el padre comenzara a sentirse tenso. Pasaron minutos que parecían horas. El ambiente se volvió helado dentro del tráiler, incluso con los cristales empañándose desde adentro. El padre volteó de nuevo para decirle algo al hombre, pero el asiento estaba vacío. No hubo ruido de puerta, ni movimiento. Simplemente desapareció. El niño, con los ojos abiertos de par en par, murmuró: «Papá, ese señor se esfumó». El hombre frenó, bajó a revisar, dio vueltas al tráiler, nada. Ni rastro. Volvió al volante temblando. Y justo cuando quiso arrancar, vio por el retrovisor una sombra parada al fondo del camino, quieta, sin moverse. Intentó avanzar, pero el motor se detuvo por completo. «Papá, arranca, arranca», gritó el niño, ahora en pánico. De pronto, los faros del tráiler se apagaron. La oscuridad los tragó por completo, y en ese instante, se escucharon golpes en la parte trasera de la cabina, como si alguien arrastrara los dedos por el metal. El padre abrazó a su hijo y dijo que no se movieran. Pasaron casi 15 minutos así. Hasta que las luces se encendieron solas. El motor arrancó. Y la radio volvió a sonar, pero no con música, sino con una voz. Una voz masculina que susurró: «No vuelvan a recogerme». Siguieron conduciendo sin detenerse hasta llegar a una gasolinera. Allí, el niño rompió en llanto. El padre, con las manos temblando, pidió un café, y preguntó si alguien más había visto algo similar en esa zona. El encargado lo miró con una mezcla de temor y resignación, y le dijo: «Ese hombre ha aparecido aquí desde hace más de 40 años. Siempre pide aventón, y desaparece. A veces, deja algo atrás». El padre volvió al tráiler, revisó por dentro. Y encontró en el suelo del asiento trasero una foto antigua, gastada, donde se veía un tráiler igual al suyo, estrellado contra un barranco. La fecha de la imagen era de 1983. Desde ese día, jamás volvió a recoger a nadie en carretera. Y el niño, que hoy ya es adulto, asegura que nunca olvidará los ojos de aquel extraño, ni el frío que sintió al estar cerca de algo que no era humano, aunque lo pareciera. Después de aquella noche, el hombre trató de seguir con su vida normal, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. No solo por el miedo que sintió, sino porque, de algún modo, sentía que esa experiencia lo había marcado, como si un velo oscuro se hubiera posado sobre su alma. Los días siguientes, mientras conducía, a veces sentía una presencia detrás de él, aunque al mirar por el espejo no había nada. Su hijo, ya adulto, confesó que también comenzó a tener pesadillas recurrentes, con la imagen del hombre de la gorra baja, y esos ojos que parecían atravesar el alma. Pero lo más extraño ocurrió semanas después.
El conductor recibió una llamada en su celular, un número desconocido que solo marcó una vez y luego se cortó. Al devolver la llamada, nadie contestaba. Una tarde, cuando estaba estacionado en un descanso solitario en la carretera, vio de nuevo una sombra al borde del camino. Esta vez no estaba solo, a varios metros, apareció una figura más, como dos presencias sombrías que se quedaron mirando el tráiler sin emitir sonido. El hombre sintió que el aire se congelaba a su alrededor, y la radio volvió a emitir interferencias, pero entre ellas se escuchaban palabras: te advertimos. No regreses. El conductor decidió entonces que jamás pisaría ese tramo. Evitó pasar por esa carretera, aunque significara dar muchas vueltas y perder tiempo. Por su parte, su hijo, con el paso de los años, comenzó a investigar leyendas locales de la zona. Descubrió que en ese mismo lugar, durante los años 80, un trágico accidente había provocado la muerte de un conductor y su hijo, exactamente en un tráiler idéntico al que usaba su padre. Los lugareños contaban que, desde entonces, una sombra vaga pidiendo ayuda a los viajeros solitarios, pero nadie sabe si busca redención, venganza, o simplemente está atrapada entre dos mundos. El hombre que ahora es adulto dice que entiende que esa figura no es un simple fantasma, sino una advertencia. Una presencia que protege, pero a la vez acecha. Nunca volvieron a hablar abiertamente de esa experiencia, pero cada vez que escuchan la interferencia de una radio en la noche, se estremecen. Porque saben que, en cualquier momento, el hombre de la gorra baja puede volver a pedir aventón. Y esta vez, tal vez, no solo ellos sean los que desaparezcan. Siguiente relato. Hola, me llamo Luis. No sé por dónde empezar, pero juro que lo que viví no fue normal. Soy conductor de carga desde hace más de 15 años. He recorrido carreteras de todo México, y he pasado por cosas fuertes, asaltos, accidentes, amenazas, caminos que se desvanecen entre la neblina. Pero lo que viví hace 3 años, entre Saltillo y Matehuala, eso me sigue persiguiendo. Era un viaje sencillo, debía entregar un equipo pesado para una planta en San Luis Potosí. La empresa me mandó solo, como siempre. No era la primera vez que recorría ese tramo, pero esa noche fue distinta desde el inicio. Eran casi las 10 de la noche cuando salí de Saltillo. La carretera estaba casi vacía. El aire era seco, la luna se escondía entre nubes densas, y la radio no agarraba más que estática y trozos de voces lejanas. Algo no se sentía bien, pero yo soy hombre de costumbre. Me dije a mí mismo: Luis, solo es cansancio. Avancé por kilómetros sin ver un solo coche. Solo desierto, cerros lejanos, y ese maldito silencio que parece tragarlo todo. Fue ahí, después de una curva cerrada, donde vi el primer detalle raro. Una patrulla abandonada al borde del camino. No tenía luces, ni oficiales cerca. Solo el coche, con la puerta abierta. Me detuve. Algo me decía que no debía, pero pensé: ¿y si alguien necesita ayuda? Me bajé del tráiler con la linterna. Me acerqué a la patrulla. El motor estaba frío. En el asiento del copiloto había una gorra, una radio policial, y manchas secas que parecían sangre. ¿Hay alguien aquí?, grité. Nada. Di un paso más, iluminando el camino con la linterna, y fue cuando escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápido, y no había nada. Pero lo juro, sentí como si alguien estuviera respirando cerca de mi oído. Volví corriendo al tráiler, encendí el motor y seguí. Pero al avanzar unos metros, vi algo más adelante que casi me hace chocar. Una mujer. Vestida de blanco, en medio del camino, descalza. Pelo largo, mojado, como si hubiera salido de algún pozo o pantano. La esquivé con el volante y frené a un lado. Cuando giré para verla, ya no estaba. Ahí empezó todo. Desde ese momento, cada pocos minutos, la veía de nuevo, al borde del camino, parada sobre un cerro, al lado de una señal de tránsito. Siempre mirando al tráiler. Siempre más cerca. No sé cómo explicarlo. Era como si se estuviera duplicando, como si no fuera una sola persona, sino muchas, repitiéndose. Copias exactas de la misma figura. Como si alguien estuviera proyectándola en varios puntos al mismo tiempo. Apreté el acelerador y no paré.
Pero cada kilómetro que recorría, el ambiente dentro de la cabina se hacía más frío. El espejo retrovisor empezó a empañarse solo. Y luego, las luces internas del tablero comenzaron a parpadear. La radio se encendió sola. Una voz susurró: «No debiste mirar». Me ericé por completo. Apagué la radio de golpe. Pero al hacerlo, escuché algo más, no por los altavoces, sino detrás de mí. Alguien respiraba. Dentro del tráiler. Dentro de la cabina. Yo iba solo. Estoy seguro. Sin girarme, hablé. ¿Quién está ahí? Un murmullo bajito, imposible de entender, respondió. Y en ese instante, sentí una mano apoyarse en mi hombro izquierdo. Giré de golpe. No había nadie. Pero al volver la mirada al frente, la carretera ya no estaba. Estaba conduciendo en la oscuridad total. Era como si el mundo alrededor hubiera desaparecido. Ni un árbol, ni señales, ni faros, ni luna. Solo una niebla espesa que cubría todo, y una extraña estructura negra al fondo. Algo parecido a un portón metálico oxidado, en medio de la nada. Pisando el freno no respondía. El tráiler seguía avanzando lentamente, como si estuviera siendo arrastrado hacia esa cosa. Y entonces la vi otra vez. La mujer, ahora justo al frente, con la cabeza girada, al revés. Me miraba. Con los ojos completamente negros, sin pupilas, sin luz. Solo vacío. La estructura detrás de ella se abrió. Y lo que vi dentro, no lo puedo explicar. No era un lugar de este mundo. Era una especie de habitación interminable, con cientos de cuerpos suspendidos, flotando, todos con los ojos abiertos, congelados, con expresiones de terror absoluto. Vi un uniforme, el de un policía. Era el mismo de la patrulla. Y lo peor fue ver mi propio rostro entre ellos. Suspendido también. Grité. Grité como nunca en mi vida. Cerré los ojos y giré el volante con fuerza. No sé cómo, pero cuando los abrí, estaba de nuevo en la carretera. El tráiler detenido, en medio del camino. La madrugada ya había comenzado. Los primeros rayos del sol se veían a lo lejos. Me bajé del vehículo, vomité al lado del tráiler, y lloré. Estuve ahí más de media hora, respirando, mirando a todos lados. Nada parecía haber cambiado, pero yo sí. Desde esa noche, nunca volví a viajar de noche. Varios amigos me dijeron que por esa zona se han contado cosas raras. Desapariciones. Conductores que se quitan la vida sin explicación. Patrullas que aparecen vacías. Algunos dicen que hay un acceso entre nuestro mundo y otro. Uno donde el tiempo no existe. Donde quedas atrapado si cometes un error. Como mirar demasiado. Como detenerte. Como llevar algo contigo. Y es que desde esa noche, cada vez que entro a mi tráiler, siento que no voy solo. La radio a veces vuelve a sonar sola. Y una voz, siempre la misma, siempre al fondo, repite: no debiste mirar. Desde aquella noche, todo cambió para mí. Intenté volver a la normalidad, pero cada vez que subía al tráiler, notaba cosas que antes no estaban. Marcas en los cristales, huellas pequeñas en el interior, el olor a tierra húmeda, y a veces, al retrovisor lo cubría una neblina leve. Incluso en pleno día. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Fui a un médico. Me recetó pastillas para dormir. Otro me dijo que eran ataques de ansiedad por exceso de carretera. Pero yo sabía que era algo más. Una madrugada, mientras dormía en una pensión de camioneros en Matehuala, soñé con la estructura negra otra vez. Pero esta vez no era un sueño. Me desperté sentado dentro del tráiler, con las luces encendidas y el motor en marcha. Lo juro, no recuerdo haberme levantado ni haber caminado hacia él. Y sin embargo, ahí estaba, al borde de una brecha de tierra, a varios kilómetros de la pensión. Tuve que llamar a una grúa para que me remolcara. Pero eso no fue lo peor. Cuando llegué al taller, el mecánico, un hombre curtido, de manos callosas y voz rasposa, salió blanco como una hoja. Me llamó aparte y me dijo algo que jamás olvidaré. Viejo,
Tienes marcas de uñas, por dentro del motor. Como si algo hubiera querido salir, desde ahí adentro. Pensé en dejar el oficio. Lo hablé con mi esposa, pero no me creyó. Me dijo que estaba obsesionado con algo que no existía. Que era culpa de las horas, del estrés, de tantos años sin dormir bien. Yo intenté convencerme de lo mismo. Pero entonces, algo sucedió en casa. Una noche, mientras veía televisión, mi hijo, el menor, de 9 años, bajó las escaleras temblando. Se había orinado encima. Me dijo que una señora de pelo mojado lo había despertado, hablándole al oído desde dentro del armario. Yo corrí a revisar. No había nadie. Pero las puertas del closet estaban llenas de barro seco. Mi esposa me miró, sin decir nada. Por primera vez, me creyó. Tomamos unas maletas y nos fuimos a casa de mi suegra esa misma noche. Una semana después, regresé por mis cosas, acompañado de un compadre. Cuando abrimos la casa, encontramos el comedor lleno de tierra. Pero no era tierra suelta, era como si alguien hubiera marcado símbolos en el suelo. Círculos. Cruces deformes. Números al revés. Y en el centro, había algo más. La misma foto antigua que yo vi aquella noche en el asiento trasero del tráiler. Un tráiler estrellado, igual al mío. Mismo modelo. Misma placa. Misma calcomanía de la Virgen. Solo que ahora, en la imagen también salía mi cara. Estaba dentro del vehículo, con la cabeza inclinada sobre el volante. Muerto. Salimos corriendo. Desde entonces, no he vuelto a manejar de noche. Cambié de empresa. Me dedico solo a entregas locales, de día. Pero a veces, aún veo su silueta. La mujer. De pie, en las esquinas, reflejada en los espejos retrovisores, o parada entre los árboles de la sierra cuando paso cerca. Ya no se me aparece directamente, pero me observa. Y cuando estoy solo en la carretera, siento que si me detengo, aunque sea un segundo, ella va a subir de nuevo. Mi hijo aún sueña con ella. A veces dibuja sus ojos, completamente negros, y me dice que ella quiere que volvamos a buscarla. Mi esposa dejó de hablar del tema. Pero hay noches en que se levanta llorando. Dice que alguien la llama desde el patio. Que susurra su nombre con la misma voz de la radio aquella noche, no debiste mirar. No sé cuánto tiempo más pueda vivir con esto. Solo sé que, si algún día desaparezco, si encuentran mi tráiler vacío a mitad del desierto, no me busquen. No me traigan de vuelta. Porque si regreso, ya no voy a ser yo.